gruesos. Buenas tardes, señor Fernando, Rosana y Beatriz. En la parte de remoción de sedimentos gruesos, es la estructura que vamos a emplear, son los desarenadores, donde vamos a mirar unos aspectos relevantes y vamos a completar unos criterios que se tuvieron en cuenta en la parte de diseño, en la parte contemplado en lo que son sistemas de acueductos. Cuando hablamos de la remoción de gruesos, acá es importante cuando uno, buenas tardes, señora Franci, el desarenador en ese caso va a ser, ¿qué es lo que se busca? Es un proceso hidráulico donde vamos a evaluar los gruesos en este caso. Normalmente lo que uno contempla cuando hacemos pruebas de cementación es la remoción de arenas finas y arenas gruesas. En este aspecto, los desarenadores pueden tener, son estructuras que están compuestas por unidades, en este caso pues, son canales y pasos directos, donde su operación se busca es garantizar posiblemente toda la carga, en este caso de sedimentos que traiga la fuente hídrica. La ubicación que es importante en los desarenadores, la norma nos dice, debe tener, en este caso, a la implementación, una localización amplia para garantizar si requerimos de otras unidades adicional, que la ubicación me genere una seguridad en periodos de lluvias, que no esté en un riesgo de inundaciones. Dice que el desarenador debe garantizar un sistema de limpieza por gravedad para evitar costos. Se deben ubicar lo más cerca posible al sitio de captación, que es lo que se dice. Además, el fondo de la estructura debe estar por encima del nivel freático. Acá encontramos muchos diseños que no se están cumpliendo en esa fase de la implementación del desarenador como tal. Hay un principio básico que nos enseña. Esta es una recopilación que hizo Von Sperling y Chemicharo en el 2006 y también fue complementada en el RAS, en la ficha técnica. Se hablan de los tipos de sedimentación, que esto es importante. Cuando hablamos de una sedimentación de tipo discreta, floculenta, zona de sedimentación interferida y zona de espesamiento. Cuando hacemos estas condiciones, nosotros vamos a manejar remoción de gruesos, es una condición de tipo discreto. Las partículas se mantienen su identidad. En este caso, ¿qué quiere decir? Que se van a trabajar de acuerdo a su peso específico y la condición de la característica del agua tiende a decantar normalmente lo que se busca. En la fase de floculación, nosotros vamos a manejar esa aglomeración, ya vamos a emplear coagulantes y floculantes, donde vamos a verificar formación de floc para mirar su tamaño y velocidad. Aquí estaríamos hablando ya de los sedimentadores de alta tasa, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Aquí veríamos una sedimentación de carácter primario con una sedimentación secundaria. Y la sedimentación en zona interferida, en este caso vamos a tener los mantos de lodos. En particular, aquí también se habla más, se enfoca en aguas residuales, donde tenemos sedimentaciones secundarias, que son las unidades de decantación y espesadores de lodos por gravedad. Y la fase de espesamiento, o tenemos también decantadores o también floculadores helicoidales o floculadores en este caso también normalmente uno mira de flujos mecánicos con agitadores. Miran también cómo vamos a manejar ese espesamiento de lodos, que es el volumen que se genera para verificar su concentración. Para nosotros en la primera fase vamos a trabajar desarenadores. Desde el principio de los desarenadores es una sedimentación discreta, como les decía. Acá se maneja un concepto del comportamiento del tamaño de la partícula, que hay una fuerza de fricción, una fuerza gravitacional y una velocidad de sedimentación, que parte, que está contemplada en la ecuación del RAS, en el título B, capítulo 4, numeral 3, la ecuación de Stock, que normalmente se maneja para arenas finas, y partimos de una variable constante de arenas que es de 2.5 gramos por centímetros cúbicos, que es el peso específico, en este caso, o la densidad, en este caso de la partícula. Lo demás es el diámetro y la viscosidad cinemática. Este es importante, que está en función de la temperatura del agua. Miramos acá unas tablas que es importante, ¿sí? Que yo les hablaba. Tenemos la temperatura del agua cuando se trabaja en centímetros sobre segundo. Tenemos los rangos hasta 30 grados y tenemos los valores de cuánto es la viscosidad cinemática. Y aquí hablamos de los rangos de los sedimentos. Arena fina, aplicamos la ecuación de Stokes, la que vimos ahorita en principio. Me da rangos de diámetro de la partícula, el número de Reynolds y su velocidad de sedimentación. Para arenas gruesas aplicamos Allen y para gravas
aplicamos la ecuación de Newton. Entonces hay que siempre tener en cuenta, cuando uno hace estos análisis para desgranadores, qué tipo de sedimento vamos a remover. Pues, por eso es el concepto de remoción de gruesos. Una vez ya establecidos esos parámetros, vamos a las propiedades físicas del agua, entramos con ¿Cómo? temperatura del agua, donde podemos sacar cuánto puede ser su peso específico, su densidad y su viscosidad. Entonces tenemos tres parámetros que los podemos sacar en función de la temperatura del agua. Acá es importante cuando uno hace estos chequeos, la temperatura del agua varía en los 12 meses del año, varía en las semanas, varía cada 15 días, cada 30. Por eso es importante tener un récord y eso lo cruzan con los registros de lluvias, o sea, los datados que nosotros llamamos de precipitación. Usted me está indicando así como podemos estar manejando temperaturas de 15 grados, podemos dar temperaturas de 35 o 40 grados en periodos de lluvias, periodos secos. Esto varía. Entonces hay que tener mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí el desalenador va a ser una fase, digamos, en periodos de lluvias, vamos a tener altos volúmenes tanto de gruesos como finos. En periodos secos, de pronto mucha presencia de gruesos. Finos no hay porque el agua no va a bajar con turbiedad alta ni con color. A la vez hacemos el chequeo del número de Reynolds, que esto es importante. Cuando hacemos el chequeo del número de Reynolds lo calculamos con la velocidad de sedimentación, el diámetro de la partícula y la viscosidad cinemática del agua, con tabla. Para nosotros es el Reynolds, parte de la ley de Stokes dice que si no se cumple debe ser menor a 1, y cuando hablamos de Reynolds entre 1 y 10 a la 4, 10.000, se podemos una transición. Entonces aquí hablamos de una variable que es el coeficiente de arrastre. Nunca se le ha dado ese peso, cómo calcular el coeficiente de arrastre. El coeficiente de arrastre parte, de acuerdo a lo que se ha gustado con la norma del RAS, en el título B, capítulo 4, nos habla que el coeficiente de arrastre es esta ecuación definida en función del Reynolds. 24 sobre el Reynolds más 3 raíz cuadrada del Reynolds más 0.34. Y aquí hacemos un chequeo, un ajuste de esa velocidad de sedimentación para reemplazarla en esta ecuación del Reynolds. Entonces, cuando hacemos ese chequeo, la ecuación de Fay-Geiger-Acon, que es la que se emplea acá en Colombia, y fue propuesta no solo en Meccal-Eddy, en 2003, eso viene ya del agua, de la Asociación Americana de Acueductos Alcantarillados, llegaron a estos estándares para aplicarse en Colombia. En los Estados Unidos manejan Galstein, en Europa manejan Snyder-Newman, y hay ciertas regiones que trabajan con estas ecuaciones, pero los más estandarizadas, inclusive en Latinoamérica se está trabajando mucho Fay-Geiger-Acon. Entonces, las curvas de arrastre, ¿cómo las definimos? Sencillo. Con el número de Reynolds, hacemos el chequeo, damos escalas del coeficiente de arrastre que nos dé el C sub D, que nos daba un valor eh, adimensional. Hacemos la ubicación de los puntos. Uno mira los puntos acá, cómo nos van en función del Reynolds. Entonces, cuando uno hace las pruebas de granulometría, que eso es importante, antes uno al hacer la curva puede ser de esta tendencia, hay otras que es más tendida, hay otras que es menos así, eso varía de acuerdo a los. Entonces, los coeficientes de arrastres promedios, tenemos que mirar cuándo es una partícula esférica, semiesférica, triangular, cuadrada, hexagonal, rectangular, cuadrática, elongada, alargada, amorfa. Entonces, hay que tener en cuenta y tenemos unos rangos de cuánto puede ser ese factor C sub D, lo que nos enseñan dentro de la literatura que nos plantea Meccal-Eddy y otros autores. A la vez, en el sistema de identificación de las partículas, que es importante cuando uno hacemos estos chequeos, cuando uno evalúa cuántos son los rangos que vamos a estimar, ¿sí? en, en nuestra, por ejemplo, las normas que vamos a trabajar, nosotros son la ASTO y el Cuerpo Armado de los Estados Unidos, la Army. Digamos, estos dos son los parámetros que se recomiendan, inclusive en la misma norma, en el RAS, en las modificaciones también en la 330 y en la 799, tanto para desalenadores como para sedimentadores, manejar para las gravas, para las arenas, el limo y la arcilla, estos diámetros, que eso es importante. Si hacemos para el nivel de ingeniería civil, uno trabaja estos valores. Si vamos a trabajar en cuencas, trabajamos con estos parámetros. Si queremos trabajar ya para modelos de simulación, trabajamos el modelo de la ARME. Mire que ya me da opciones y usted mira, los valores son muy
parecidos, muy similares, para establecer cuánto es el sistema del tamaño de las partículas del suelo que me están generando para, en este caso, las densidades, cuando vayamos a hacer unos desenredadores en remoción de gruesos. Acá tenemos un dato importante que no nos enseña en la parte del producto, cómo evaluamos la sedimentación en una fuente hídrica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el seccionamiento de la fuente hídrica por longitudes, por secciones, y miramos las alturas de la lámina de agua. Hacemos las muestras, calculamos, hacemos cálculos de velocidades y por ecuación de continuidad calculamos caudales. La velocidad la podemos calcular, uno, por métodos, si vamos a hacer aforos líquidos, en este caso, por los aforos volumétricos, lo que son aforos directos e indirectos, un correntómetro, un molinete o el método de flotación o con trazadores. En los sólidos se toma la muestra en función del caudal y se hacen los comparativos para de ese sedimento se saca la curva se lleva a tamices, se deshidratan decir, en el método de la estufa y obtenemos en este caso una granometría y llevamos a la curva gráfica de granometría cuánto es el sedimento que posiblemente nos genere nuestra fuente. Si miramos en muchos acueductos, no se cuenta con esta escala, es decir, de la estimación de sedimentos que se requieren en una unidad de desarenadores. Los tipos de desarenadores, que esto es importante. Tenemos un listado de tipos de desarenadores que son los de flujo variable. Tenemos los de flujo horizontal, que son los de flujo variable y los de flujo constante. Los de flujo variable me van a manejar sólidos suspendidos orgánicos con velocidades menores a 0.3 metros por segundo. Muchos a veces desconocíamos eso. Los desarenadores con flujo constante, en este caso el control de velocidad, de acuerdo a la norma, es el que más usual y está también sujeto a la 330 del 2017. Me fija estos criterios de diseños que tenemos que cumplir. Velocidad de flujo horizontal, considerada hasta 0.3 metros por segundo, tiempo de detención mínimo 60 segundos, velocidades de sedimentación va de 1.2 metros por minuto con partículas de diámetros de 0.2 milímetros de diámetro, se consideran mínimo 2 unidades que estén instaladas, o sea, 2 desarenadores, y garantiza que la velocidad sea constante con un dispositivo de un tipo vertedero sutro o proporcional. ¿En qué consiste este tipo de sedimento? Ahorita vamos a ver las imágenes. Cuando tenemos los canales desarenadores, este es un modelo español, ¿sí? Que se toman con rejillas y van con compuertas. El caso que maneja este modelo que está en Antioquia, el modelo Sutro, diríamos es una compuerta invertida. ¿Con qué finalidad se es? Porque vamos a regular la entrada, podemos también regular sedimentos para que haya, decir, una homogenización cuando entra ya en la unidad de sedimentación como tal. Un desarenador está compuesta por su cámara de entrada, su aquietamiento, zona de sedimentación, zona de lodos y la zona de salida. Con esto ya empezamos a verificar un desarenador con canaleta parche, que es importante. Las canaletas parche me está evaluando cuánto es el caudal real que me está entrando a la planta. Aquí un sistema controlado con canaletas, se tienen, cuando trae mucho material de arrastre flotante, a veces se ponen las famosas cribas, son rejillas, es decir, del calibre es un poquito mayor a las rejillas convencionales que se hacen en bocatomas. A veces hay ríos que por épocas de lluvias traen mucho material flotante. Es importante tomar estos, para el caso de las petar, hacer este proceso de incluir canaletas. Los aireadores, esto se maneja mucho en aguas residuales. Los puse acá a colación. Un desarenador en aguas residuales, podemos tener en cuenta, dice que se manejan gravedades específicas a partir de 2.5 gramos por centímetro cúbicos, partículas a partir de 0.21 milímetros. Entonces aquí hay que aplicar químicos, que son los coagulantes, las floculantes, mirar también la reducción de materia orgánica en la arena, generan pérdidas bajas y también el manejo de grasas. Entonces aquí manejamos los desarenadores con tipo de aireación y los de flujos helicoidales, con desarenadores con aireado, que son propuestos por ejemplo por Mecaledi para hacer la verificación, es decir, el manejo de esos sedimentos. A la vez tenemos también el GRIS Remote Water Plant, que es el tratamiento, este es el modelo americano y es partiendo del principio del modelo Gremont que se maneja mucho en aguas residuales. ¿Cuál es la finalidad? Traen unos agitadores, acá los tenemos acá, que son verticales, son de paletas o álabes, ¿sí? Que pueden ser tipo planas, inclinadas a 45 grados,
hay otras que son de álabes tipo motor a borda, o sea, de lancha, y tenemos también que son unos rotores que pueden ser axiales o pueden ser radiales, esto lo vamos a ver en el curso de diseño 2, cómo optimizamos estos procesos para diseñar estos tipos de unidades de agitadores. Los de tipo vórtice. Esto se maneja, que es el modelo de T-Size y el Smith and Loves, y desarrollado por Harvard Technology. Ellos establecen un sistema también similar a los que nosotros conocemos los hidrociclones. El principio es similar al hidrociclón, cuando uno establece, cuando se manejan en este caso sólidos inorgánicos, sólidos orgánicos y mezclas en este caso, donde van a manejar fuerzas gravitacionales y centrífugas. ¿Cómo dimensionamos un desalenador? En el curso de acueductos nos enseñaron a dimensionar. Acá es importante manejar estos criterios. La norma nos da, dice que debe ser 4 veces el ancho en la longitud, el tiempo de retención debe ser menor a 20 minutos, la velocidad se considera un tercio de la velocidad crítica, las cargas superficiales deben, con base en la condición horizontal, se manejan 1000 metros cúbicos por metro cuadrado día, y la relación longitud útil de acelerar la profundidad efectiva se habla de relación de 10:1. Muchos pueden jugar 5:1, 3:1, dependiendo del caudal que se tiene. Y aquí me da una serie de requerimientos a tener en cuenta de que son los accesorios y dispositivos. Tenemos que mirar las condiciones de entrada y salida, las tuberías de entrada y llegada, las entradas de dispositivos para medir no solo caudales, los dispositivos para los vertederos, los dispositivos para las áreas de almacenamiento, las unidades para los tipos cuando son autolimpiantes y las tuberías de rebose y limpieza. Me dan unas características de mediciones, pendientes y velocidades. Los componentes de un desalenador, como les hablaba, son 5: la cámara de aquietamiento, el desalenador, la zona de sedimentación y la salida del desalenador con su almacenamiento de lodos. Entonces, cuando hablamos de estas 5 zonas en el esquema universal que nos enseñan, zona de entrada, en este caso, ¿sí? O cámara de aquietamiento. Aquí tenemos la zona de sedimentación, ¿sí? Es esta, la 2. Y si miramos la zona de entrada del desalenador, la zona de sedimentación, que es la 3, que es esta, la zona de salida y la zona de lodos. Normalmente se puede instalar una válvula, un desagüe, o normalmente aquí van en los reboses una canaleta dentellada, perforada, con rebose o con su pantalla de salida. Digamos, estos son los componentes básicos vistos de planta y de corte de un desalenador. Cuando hablamos de la relación de longitud-ancho, ellos nos hablan hasta 10:1. En la práctica se maneja 3:1, 5:1, que es lo más usual por los caudales. Las profundidades mínimas y máximas se consideran de 1,50, máxima hasta 4,50, dependiendo del caudal que estemos manejando en la planta. Las profundidades de almacenamiento de lodo se consideran máximo de 40 centímetros, con pendientes, en este caso, de fondo del 1 y el 8%. En este caso, tanto las transversales como laterales, para garantizar que el lodo llegue a las zonas de desagües y evacuemos. Los periodos de retención hidráulico van de 0,5 horas a 4 horas, y la carga hidráulica se considera entre 15 y 80 metros cúbicos por metro cuadrado día. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que va a tener en cuenta la parte de operación de un desalenador. Cuando hablamos de todos estos diseños de detalles del desalenador como tal, tenemos que evaluar, para nosotros lo importante cuando tenemos la zona de lodos, en este caso, con sus pendientes, en este caso, una de las que son las transversales, que van hasta el 8%, y estas se hablan del 1 al 3%, que es la longitudinal. ¿Por qué? Porque es la que me va a garantizar toda la recolección de los lodos que se generan en cada costado, ¿sí? Que es lo que se busca en este caso, para garantizar nuestro punto de desagüe. Hay muchos, a veces se ayudan con las pendientes, y aquí puse unos ejemplos con cotas. Esto se da también, ojo, también cuando nosotros hacemos la verificación del comportamiento de los sedimentos que estemos manejando en nuestro sistema. Un detalle importante cuando uno evalúa los desalenadores, en este caso, en los esquemas, es colocar los vertederos de aforo. Los vertederos, en este caso, puede ser una canaleta Parchal, puede ser una compuerta, puede ser
un vertedero de cresta ancha o cresta delgada para saber cuánto caudal me está entrando. Y a la vez podemos decir, bueno, cuánto va a ser el caudal real, porque podemos calcular nuestro caudal de diseño, el QMD, pero en la práctica, cuando uno hace los aforos, puede estar por encima o puede estar por debajo. Entonces, a veces cuando hemos proyectado el caudal y me está entrando más caudal de lo diseñado, el desarenador no va a ser eficiente. O al contrario, o entra menos caudal de lo que está proyectado en el diseño. Entonces, esos son datos cuando no se hace, cuando vimos la parte del desarrollo, lo que son el monitoreo de los sedimentos. Hay que tener claro hacer ese muestreo de sedimentos. Así como se hace la prueba de calidad de aguas, tenemos que hacer el muestreo en la prueba de sedimentos para garantizar cuánto puede ser el caudal ya removido, cuánto va a ser decir, los lodos que se generan por el proceso de sedimentación, en este caso de las arenas gruesas, que es lo que nosotros llamamos el concepto de remoción grueso. Entonces aquí miramos un ejemplo que vamos a replicar para hacer la valoración. Tenemos este ejemplo, dice, para valorar un desarenador tenemos el caudal máximo diario, los caudales de entrada, salida, los diámetros requeridos, las condiciones del desarenador son estas. Tiene una temperatura del agua, sacamos la viscosidad cinemática por tablas, la gravedad es constante, miramos el grado de cero, tomamos la relación de longitud ancho de 3.1 y la cota de lámina de entrada al desacelerador de 99.005. Acá es importante esta cota. ¿Por qué? La cota me va a indicar, uno, para la ubicación de los reboces, en este caso de la zona de salida, también para definir las cotas de la ubicación de las pendientes, de las zonas de desagüe, en este caso, o la recolección de la zona de lodos, para mantener constantes no solo también los 40, 50 centímetros que me da, en este caso, la ubicación del desalenador como tal. Paso siguiente, evaluamos la velocidad de sedimentación. Aplicamos el criterio que nos da el RAS en su título B. Miramos velocidad de sedimentación. Vamos a la tabla que nosotros hacemos este chequeo que vimos acá en la parte inicial. Vamos acá a esta tabla que les puse. Acá. Si es una arena fina, aquí tenemos más o menos los diámetros que nos esperan que nos dé el laboratorio. Aplicamos la ecuación de stop para calcular velocidad de sedimentación. Si son arenas gruesas, ojo, nos vamos acá. La ecuación de Allen. Si están en estos diámetros. A veces cometemos el error, nunca verificamos los diámetros y nos vamos siempre con stop y nunca hacemos una corrección por Allen. Hay fuentes hídricas que los sedimentos son arenas gruesas, constantes todo el año. Y uno siempre toma, porque ¿qué me va a variar ahí? El número de reino. Mire que el número de reino en este caso en arena gruesa es un poquito mayor, es mayor al de las arenas finas, porque las arenas finas que me traen sólidos totales en suspensión, me trae la turbiedad, me trae el color en el agua, que eso es importante. Entonces, cuando ya hacemos esta verificación de los sedimentos, definimos ya esa velocidad de sedimentación por el diámetro de la partícula. Como yo era fina, entonces aplicamos la ecuación de stop. Si fuera una arena gruesa, aplicamos la ecuación de Allen. Es lo que cambia. Miramos acá el principio de las unidades, que es la tabla de factor de Hassen, donde de acuerdo al número de unidades, me dice, normalmente aquí se proyecta que se trabajen siempre el 75%. ¿Por qué no se recomienda el 87 o el 100%? El error que normalmente vamos a encontrar, ningún desalenador me va a trabajar con eficiencia al 100%. ¿Por qué? Tampoco vamos a tener constante los diámetros. Entonces, por precaución, se proyecta a trabajar esas remociones al 75%. ¿Sí? Entonces, con esto sacamos los tiempos de detención y la norma me da rangos, que uno dice que partimos de profundidades útiles a partir de 1,5 hasta 4,5. Como son caudales pequeños que estamos trabajando, trabajamos con el valor más bajo, que es la altura de, en este caso, de 1,5. Si estaríamos manejando un ejemplo, caudales 300, 400 litros por segundo o 1000 litros por segundo, podemos estar hablando profundidades útiles de sedimentación de 13 metros. No nos asustemos que nos den, como decir, desalenadores como si fueran unas piscinas, las hay, ¿sí?
Si miramos, por ejemplo, las que se manejan acá en la planta de acueducto de Bogotá, son mayores de 3,5 metros de profundidad, de lo que es la profundidad útil de sedimentación. Entonces, eso está en función de que de los caudales que nosotros vayamos a evaluar. Con esto ya calculamos nuestro tiempo y hacemos un chequeo para la verificación del tiempo de retención. Si el tiempo de retención me dio en horas, nos dio en segundos, lo pasamos a hora, y si está en este rango, entre 0,5 y 4 horas, ¿qué quiere decir nuestro diseño? Que cumple, se ajusta a las criterios, porque hemos seleccionado bien la ecuación. En este caso, ¿cuál es? La de stop. Es para una arena fina. Entonces, nuestro desarenador va a trabajar a una condición de arenas finas. Hay desarenadores que trabajan a arenas gruesas. Entonces, por eso es importante, hablamos de la remoción de gruesos, que pueden ser finos o gruesos. En este caso va a depender del diámetro de la partícula y hacemos el ajuste con base en la velocidad de cemento. Con esto calculamos con el tiempo de retención el volumen del tanque. Miren que son ecuaciones sencillas y evaluamos ese volumen del tanque donde va a indicar cuánto metros cúbicos va a ser. Ya dimensionamos. Calculamos en este caso el volumen sobre la altura. Aquí podemos jugar, esto es importante. ¿Por qué? En épocas cuando uno evalúa, por ejemplo, los tanques de almacenamiento, hay meses que son meses críticos, ¿sí? Ojo, hay meses críticos. Y aquí, por ejemplo, los desarrolladores podemos jugar como si fuera un pequeño tanque de almacenamiento de agua sin tratar, ¿sí? Al ser agua sin tratar, me está indicando que esto es importante para los periodos de déficit de agua. Tenemos que decir un prealmacenamiento de agua sin tratamiento para garantizar en la capacidad del tanque que hemos diseñado si se ajusta a nuestros requerimientos o estándares que definamos, en este caso, a nuestro criterio de diseño. Normalmente cuando hacemos estos parámetros, que es importante, uno busca, ¿sí? Em, cuando establecemos, estamos definiendo, ¿sí? Cuánto va a ser su ancho y cuánto va a ser su longitud. Aquí aplicamos la relación 3:1, de acuerdo al ancho, teniendo en cuenta la red superficial, y nos dan algo razonables. Hay muchos que a veces sobredimensionan esta relación. Ojo, es importante. Esa la vamos a ajustar de acuerdo al caudal que estemos manejando. No es que por caprichos a veces dimensionamos y me da como si fuera una piscina olímpica. Hay diseñadores que son exagerados y están sobredimensionados. Que a veces nos olvidamos de la ética profesional y lo que dicen, no hay tanta plata, necesito que gasten esa plata. Entonces ustedes modifican, les dan una cosa exagerada. Entonces, vamos a mirar en eficiencia, no se cumple. Evaluamos la carga hidráulica, que esto es importante. Cuando uno hace los chequeos de las cargas hidráulicas superficiales, vamos a verificar, de acuerdo al caudal máximo diario que hemos proyectado, con base a la población de diseño, y lo cruzamos con el área superficial, me da una carga superficial en metros cúbicos por metro día. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos dentro de los estándares. A partir en muchos casos hablan que llegan hasta 100 metros cúbicos por metro cuadrado día, inclusive hasta 1000. Eso está dependiendo de que del caudal de máximo diario. Hacemos la equivalencia de la carga hidráulica para llevarlas, en este caso, a velocidades, para estimar cuánto podría ser el diámetro esperado que me maneja el desarenador, que esto es importante. Partíamos de 0,05, ¿qué quiere decir? Que el desarenador me da rangos a partir de 0,3 hasta 0,05, de acuerdo a la muestra de sedimento, la prueba de granulometría en ese momento que se tomó del desarenador. Hacemos el chequeo de la verificación de la relación de velocidades con base en la velocidad de cementación y en este caso la velocidad requerida, en este caso que es la velocidad crítica. Si se me ajusta, ¿qué quiere decir? Que los tiempos son acordes. Si me dan muy dispersos, de pronto toca que cambiar, en este caso, cuando hacemos el chequeo, en este ejercicio, esta H, cuando vamos, este H, nos toca a veces bajar el tiempo. Al bajar el tiempo, ¿qué quiere decir? Que estamos incrementando la velocidad de sedimentación. Ya en fase siguiente, evaluamos, en este caso, las velocidades horizontales que se generan en la partícula, las velocidades horizontales máximas y las de resuspensión. Aquí se maneja una constante K, no importa si son arenas gruesas o arenas finas,
que vale 0.04 y F, esta constante F, es de 0.3. Estas son constantes adimensionables, que son factores de corrección. ¿Con qué finalidad? Para que me den centímetros por segundo. Si vamos a trabajar todo en centímetros sobre segundo, son valores adimensionales. Ustedes pueden calcular con esta ecuación con sistema en metros cúbicos, kilogramos metros cúbicos o metros, o en este caso si estamos trabajando en centímetros, en el caso del peso específico, gramos sobre centímetros cúbicos, y los diámetros se trabajan en centímetros para que me den centímetros sobre segundo. A la vez, cuando hacemos los cálculos de los elementos de un desalenador, acá es importante, cuando ustedes hacen ese chequeo, esa valoración de un desalenador, tenemos que mirar cuál es la condición del vertedero de salida, cuánto es la altura de ese vertedero en función del caudal de diseño y el ancho del canal que hemos diseñado. Me da de 2 centímetros y la velocidad de ese va a ser pequeña. Entonces, ¿qué nos dice? Que la velocidad sobre la cresta en teoría debe ser mayor a 0.3. ¿Qué pasó? El valor puede ser aproximarse a 0.3. Aquí en este caso, cuando nos da menor a 0.3 dentro del criterio que nos dice de diseño, me dio 0.26 metros sobre segundo. Aquí me tocaría que modificar la altura, en este caso, del vertedero. Pero hacer el chequeo de la altura del vertedero, ¿qué tenemos que modificar? El ancho del vertedero. Mire que nos toca que devolverlo para darle cumplimiento a este criterio, que sea mayor a 0.3. Si nos da cercano a 0.28, así 26 en adelante, lo más recomendable es lo aproximan a 0.3, lo redondean y parten de ahí. Pero es bueno siempre uno hacer en la hoja de cálculo 4 o 5 columnas, cuál sería el ancho ideal que me cumpla este criterio a nivel teórico. Luego hacemos la verificación de las secciones, en el caso del vertedero, de las láminas, los anchos superiores, para mirar, de acuerdo a la velocidad que se optó, cuánto va a ser en este caso la longitud del vertedero, que son pequeñas, no va a ser una cosa bárbara. Aquí nos dio 35, puede ser 40, 50 centímetros. O depende, eso está sujeto al caudal de diseño que hemos proyectado, que eso es importante. Una vez ya establecida esa condición del caudal de diseño proyectado, empezamos a evaluar con las cotas. Hacemos la relación de profundidades para mirar las profundidades, las distancias al vertedero, las pantallas de salida, la pantalla de entrada, la pantalla de salida, con su profundidad y distancia a la cámara de aquietamiento, la zona de almacenamiento de lodos, cuánto es la profundidad máxima. Esto es constante. Cuando se manejan hartos lodos, tenemos que dejar ese valor constante. La distancia también del punto de salida, por eso es importante la cota que hablamos. Miraríamos la relación de pendientes transversales, longitudes y tanto la relación de longitudes y anchos. Entonces, esto nos da en porcentaje. Acá es importante. Las transversales tienen que ser mayores y las longitudinales mayores al 10%, y las longitudinales se recomienda que sean menores hasta el 8%, inclusive. En cámaras de aquietamientos, en este caso, se mira la relación altura sobre 3. Si era 1.8, me da 60. Si dio 2.7, entonces hacemos esta relación. Adoptamos, a veces lo aproximan a 1 metro. Se evalúan los caudales de sexo. Cuando hablamos de los caudales de sexo en los desalenadores, acá es lo que se va a evacuar, donde uno evalúa las alturas de la lámina, en este caso, evaluamos la velocidad de sexos y la relación del ancho, para mirar cuánto puede ser el ancho que vamos a retomar para ese rebose de la cámara de aquietamiento. Una vez miramos, empezar a hablar del perfil hidráulico, donde vamos a mirar el concepto de las pérdidas por variación o ampliación de las secciones. Uno hace el análisis de velocidades partiendo de la ecuación de pérdidas menores y estimamos pérdidas menores en función de las velocidades, en este caso, de entrada y salida. Ya miramos las pérdidas que se generan. Se considera un valor constante el KE de 0.1. El KE sacó la relación de velocidades al cuadrado y nos da una velocidad, perdón, unas pérdidas menores pequeñas. Cuando tenemos menores pérdidas pequeñas, los más que se dan, en este caso, lo que se busca entre los requerimientos es definir
cómo vamos a hacer los chequeos y hacer la verificación, en este caso, de las pérdidas tanto a condiciones iniciales y finales en la pantalla, donde tenemos que mirar el comportamiento del caudal y área y vamos a estimar cuánto pueden ser el diámetro de la tubería de excesos y lavados. Entonces, cuando ustedes hacen este chequeo, es importante tener el diámetro de la tubería que sea considerado y miramos las cotas. Entonces empezamos, esta es la que se toma la cota del canal de adducción, la cota de la lámina del agua, empezamos a restar los valores que nos van dando, se asume, por ejemplo, que tiene un diámetro de 6 pulgadas, esto depende también del caudal, uno siempre lo calcula, pero por ejemplo, a veces cuando son caudales pequeños, podemos trabajar con diámetros menores a 8 pulgadas, menores a 10 inclusive. Longitud de la conducción depende de la distancia que está de la bocatoma al desarenador. La altura disponible son las diferencias de la cota del desarenador, de la bocatoma al desarenador y la relación de, en este caso, de la altura sobre la longitud, me da, es como un valor, como hay mencionado, como si fuera es parecido a una pendiente, pero no es pendiente. Calculamos los coeficientes de pérdidas menores que se consideran la entrada la normal, una válvula, codos, T's y la tubería. Me da un valor de longitudes equivalentes por pérdidas, en este caso en la conducción. Con esto se hace un ajuste que es primordial cuando uno vamos a definir cuánto es en este caso la relación de las alturas disponibles sobre las longitudes equivalentes. Vamos a tener relaciones, valores pequeños. Hacemos el ajuste de los caudales partiendo de la ecuación modificada de Hasse-Williams y por continuidad estimamos la velocidad ya conociendo nuestro caudal. Conocemos el estacionamiento, en este caso del diámetro, y vamos a calcular cuánto es el tiempo de vaciado, que esto es importante cuando tenemos un sistema de orificio. De la constante, en este caso, cuando vamos a estimar la constante de descarga. Despejamos acá partiendo de la ecuación de orificio de las condiciones hidráulicas, despejamos el C sub D y me queda de esta forma, el caudal dividido sobre el área del orificio sobre la raíz cuadrada, dos veces Ga por la altura, en este caso, de la lámina que se me va a generar para la descarga. Me da un valor pequeño, hacemos el reemplazo y vamos optimizando para calcular el tiempo, en este caso, de vaciado, que es lo que nos interesa con base al coeficiente de descarga o vaciado. Entonces, haciendo ya los ajustes, cuando uno establecemos estos parámetros, vamos a definir en el esquema del desarenador con sus medidas. Tenemos acá la zona de entrada, la zona de entrada de aquietamiento, la zona de sedimentación con sus pendientes, la zona de salida y los perfiles que se quieren tanto en la vista de planta como en las vistas de corte. A la vez miramos el corte longitudinal con sus cotas. Esto es lo que tenemos que aprender a hacerlo. Cuando colocamos todas estas variables de los cortes, ¿sí? Cuando uno establece los cortes longitudinales en la que es el sistema de desarenador, es importante esta cota de la que viene de la aducción para empezar a mantener constante la cota del nivel de referencia. Si encontramos de variaciones por las pendientes, entonces hay que buscar con qué finalidad, de garantizar cuando se genere el proceso de sedimentación de material grueso, que tengamos este criterio que se cumplan los 40 centímetros, que tengamos todos nuestros sedimentos en la zona de lodos y los estemos evacuando, que es lo que se busca. Entonces, aquí estamos bajando 2 metros, o sea, 1,50 a la altura de la lámina de agua, más consideraron 50 centímetros de altura, en este caso, de lodos, que es para este ejemplo, para un desarenador de 7 metros con 45 de longitud. Normalmente una vez se trabaja esto, la primera sección, la ubicación de los desagües, se considera a 1/3 de la longitud total y la zona realmente de sedimentación que tengamos, digamos, de las transición de arenas gruesas a semigruesas y semigruesas a finas, inclusive encontraríamos de pronto finas, o sea, en este caso, trazas de arcillas mezcladas con arena, cuando tenemos texturas franco-areno-arcillosas o areno-arcillo-limosas, que me generan una cierta condición de lodo. Entonces aquí podríamos encontrar toda la disposición del material grueso, semigrueso, y aquí encontraríamos los finos. Normalmente cuando uno hace
un simulador de desarenadores, la tendencia de la mezcla de lodo es de esta forma, cuando uno las evalúa, dependiendo del diámetro de la partícula, cómo va a ser el acomodamiento en la zona de lodos. A la vez miramos los cortes transversales con sus cotas, cuando hablábamos de las cotas de la batea, de la lámina de entrada, la lámina de la cámara de aquietamiento, la zona de sedimentador, la cámara de colección, la corona del muro de sedimentador, el fondo de cámara de aquietamiento, la zona de batea, la zona de lavado de salida, la zona de fondo de recolección y la fonda de desagüe. Entonces, todas estas coticas que vemos acá, por ejemplo, la 97 la tenemos acá, la de salida, la 9755 en este caso, que puede estar sujeta en función de la pendiente, ¿sí? La 9901 que va a estar sujeto a la 9903, que es la base de agua y lo que baja dentro del nivel, y hablaremos de una condición de corta transversal inicial. Acá pues coloco un estudio de caso para evaluar, que sí es importante, para que lo desarrollen ustedes dentro de la parte de los talleres. Tenemos un desarenador con estas características, con base en la norma 330. Necesitamos que se necesita proveer la remoción de partículas a estas condiciones, una velocidad horizontal de 0.25, su peso específico de arena es de 2.65, la velocidad inferior se considera la relación de 20, el tiempo de retención no debe ser menor de 20, y las estructuras en este caso se consideran para un buen almacenamiento. En la parte de diseño se obtienen los siguientes datos, entonces me dan estos datos y podemos obtener un diseño de esta forma, que es lo que ustedes van a hacer en la verificación de los sedimentadores. Si encuentran, ojo, dentro de las actividades, un taller, un muestreo de granulometría, podemos ya hacer un diseño real, aproximado, de cuánto puede ser la optimización de ese desarenador. Entonces, miraremos la zona de entrada, si es en tubería, si es un canal, la zona de aquietamiento, de celsos, la zona de lodos, y lo que uno busca normalmente dentro de estos parámetros es la optimización de ese desarenador, que uno establece los rangos con sus medidas. Para este ejemplo nos da estas condiciones. ¿Qué es lo que ustedes espero? Un buen informe en grupo de cuál es el comportamiento de estos desarenadores cuando ustedes optimizan este proceso bajo estas premisas. Cuando uno, a la vez, la misma norma, los puntos claves del desarenador para hacer de nosotros dentro de las consideraciones es el esquema de planta, dos, el corte longitudinal, el perfil y los cortes transversales, que van a ser dentro de las pendientes como tales, y me van a pedir aquí caudales importantes, que son las condiciones de la tubería de sesos y lavados. Evaluamos también las condiciones del perfil hidráulico, en este caso para evaluar las pérdidas generadas por sesiones. Miraríamos todos la evaluación de los elementos en la parte de lo que son los vertederos de salida y la condición también de las cotas, de los puntos de las pendientes, distancias, la zona de almacenamiento, las pantallas de salida y entrada, y me evalúa las velocidades, conversión de la carga hidráulica, el tiempo de retención, su volumen de tanque de almacenamiento, los dimensionamientos de las áreas superficiales y alturas, y la selección en este básico de la ecuación de cuánto puede ser la velocidad de sedimentación. Decimos siempre en muchos casos, cuando ustedes evalúan, volver a tener en este criterio, que es importante, que la vimos en la parte inicial. Vamos acá, que no se nos olvide, que les puse, cuando hablamos acá en la selección de una fuente hídrica, tienen que hacer el perfil de la quebrada. Ya al hacer los análisis en estos de los cálculos hidráulicos, cuando hablamos la velocidad y el caudal a condiciones líquidas, a condiciones sólidas, me está indicando cuál es el tamaño, en este caso, digamos, como se dicen en filtros, el tamaño efectivo del diámetro de la partícula, en este caso el sedimento, con el cual nosotros vamos a tratar y vamos a aplicar la ecuación de Stoll o de Allen. En este caso aquí es primordial porque aquí me va a indicar, siempre nosotros partimos el teórico, 0.03, 0.04, 0.05. Y vamos y miramos, llegan en épocas de lluvia, se me colmata ese desarenador, se satura.
Entonces vamos a tener unos inconvenientes que no son apropiados para hacer esa selección del diámetro de la partícula que vamos a aplicar para nuestro criterio de diseño. Y el otro factor que no se nos olvide es el factor del coeficiente de arrastre. Cuando decimos el coeficiente de arrastre, cuando ustedes hacen esa valoración, me están indicando cuál es el tamaño de la partícula predominante del sedimento que me va a remover ese desarenador. Similar también, porque esto también aplica para los sedimentadores, para los finos. Entonces, aquí es importante, ¿por qué? Porque me está indicando también no solo la parte de la eficiencia de operación. ¿Y cómo la calculamos? Sencillo, por turbiedad. Turbiedad de entrada menos la turbiedad de salida, dividido sobre la turbiedad de entrada, todo eso multiplicado por 100 me da una eficiencia. Dos, podemos también evaluarla por el diámetro de la partícula. Diámetro de la partícula, en este caso, estaríamos hablando, si vamos a mirar por concepto, por ejemplo, uno por conductividad. Eso es otro estándar para evaluar, en este caso, lo que nosotros llamamos eficiencias, si ese desarrollador está bien concebido. El otro aspecto que aquí es importante, cuando vamos a definir el tamaño de la partícula, cuando tenemos pruebas de laboratorio con la metodología ASTO, podemos tomar estos criterios de diseño. Si estamos con la metodología de la ARBI, que es, por ejemplo, en este caso de la que nos establece, por ejemplo, IDEAN, ellos trabajan mucho con esta metodología, nos dan valores aproximados cuando ustedes mandan a hacer laboratorio. Y los laboratorios certificados que me hacen calidad de aguas, trabajan con la metodología de la ASTM, de la Asociación Americana para Ensayos de Materiales, de la American Society of Testing and Material. Ellos nos dicen cuáles son los estándares para una grava, para una arena, para un limo y una arcilla. Entonces, con esto uno llega al hacer ya el ejercicio que me preguntaban ahorita, el simulador ustedes lo van a hacer, que es sencillo. Ahí tenemos la metodología, el paso a paso. Acá tienen que incluirle que la caracterización cuando ustedes definen acá el segmento, estas densidades y este diámetro. Esto es clave. Si tenemos reportes de estos datos, de un laboratorio, lo anexamos, poner anexo del laboratorio de ese muestreo y me está dando una aproximación de cuánto es la velocidad de cementación que vamos a tratar. Y ya miramos, chequeo lo que yo les decía, calculamos esas alturas y ya quedamos ya dimensionado nuestro escenario. Aquí les puse este ejemplo, es una aproximación de cuánto nos puede dar. Estos simuladores que ustedes me preguntan, hay unos que son con licencia, ¿sí? Pero también los pueden hacer ustedes en básicos, en, en un AutoCAD, ¿sí? Y los hacen en una hoja de Excel la memoria de cálculo, el análisis hidráulico. Eso sería todo el capítulo de remoción de gruesos para el curso de diseños 1. Entonces, en la próxima clase vamos a ver lo que es la cementación de finos, o sea, la remoción de arenas finas, arcillas, limos con sedimentadores de alta tasa. Aquí empezaremos a hablar de placas planas, los cementadores de tipo lamelar, tubular o tipo colmena, cómo se hace la valoración de la parte de sedimentación de esos finos. Entonces cerramos acá y yo les agradezco la asistencia y buena noche para todos. Gracias por participar en esta clase virtual. Gracias, ingeniero, ¿me escucha? Aló, ingeniero, ¿me escucha? Sí, lo escucho, cuenta. Bueno, yo quisiera comentarle algo menos antes que finalizara la clase. Yo le mandé unos correos, un correo a usted, no sé si lo ha visto, sobre la actividad 1 que, bueno, en ese momento yo no pude cargar la plataforma porque como me encontraba en una zona rural, me fue muy difícil el texto de montar la actividad 1. La 2 sí la monté bien, pero la 1 fue muy difícil. Entonces yo le mandé un correo a usted para que me hiciera el favor de habilitarla nuevamente para poderla montar, porque yo la tengo ahí. Bueno, es que mire, la plataforma queda todo eso cargado, queda la grabación, queda también la presentación. Ustedes las pueden descargar así como se están conectando ahorita. La pueden descargar ahorita, ¿sí? Ahí están las presentaciones, están los videos, descárguelos. No, sí, Ya que no, ingeniero, es la actividad para montar la actividad, la tarea.
Las tareas están en los instructivos, dicen tareas, ahí está el paso a paso que es lo que tienen que desarrollar. Sí, pero en la plataforma no me deja montar la actividad uno porque se cerró Entonces, el hágame día. una cosa, envíamela yo voy a correr unos informes para la próxima semana, ¿sí? Mira si el sistema me permite, porque ya estas fechas están ajustadas al calendario académico, yo no puedo Me modificar la puede fechas. mandar a su correo. Mándela no, a la bandeja de mensajes. Listo, ingeniero. Bueno, gracias. Bandeja de mensajes me coloca eso, ¿ya? Diseños uno, estudiante, y los anexan. Y ya con eso te califico las actividades, ¿oye? Pero que esté en la Bueno, gracias. bandeja de mensajes para poder hacer el paso, porque si usted me la manda al correo, no puede hacer el paso al Canvas. Entonces, en el Canvas me rechaza la nota. Entonces, la bandeja de mensajes automáticamente puedas decir, trasladarlo y la pego en el Canvas de que sí me hizo entrega de los informes. No te La afanes por bandeja de antes. mensajes de Canvas, el mismo Sí, Canvas. sí, entra ahí a la plataforma de la universidad, dice bandeja de mensajes, al Canvas, y ahí me la envía. Dice Ah, bandeja de listo, mensajes. listo, ingeniero. Listo. Bueno, Quedamos bueno, así. Bueno, bueno, buenas muchas noches gracias. para todos. Hasta luego.